Diferencia entre pecar y practicar el pecado. Mini reflexión 501. ¿Por qué este tema? ¿Saben? Queremos hacer un aclarando sobre este punto porque ¿cuántas personas confunden un pecar con una práctica de pecado? Un pecar, fallarle a Dios en un momento determinado, a una práctica constante. Quizá por el desconocimiento de esto, hay personas que fallaron y nunca se han vuelto a levantar, porque se ha levantado lo que se llama el espíritu de acusación, que constantemente les recuerda lo que hizo. Y ese tormento no deja a esa persona levantarse en Dios. Esa persona falló a Dios en un momento determinado y lo reconoció, lo confesó, pero no se ha aprendido a perdonar, porque no ha entendido que el Señor, aquel que falla, le perdona. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, según primera de Juan capítulo 1. Pero también habla acerca de que practica el pecado. ¿Qué sucede cuando yo fallo? ¿Qué significa la palabra practicar? Cuando yo practico algo es porque constantemente estoy repitiendo, lo hago un estilo de vida. Todos los días hago eso mismo. Eso se convierte en una práctica o en un hábito. Pero en el caso de fallar, en un momento determinado podemos fallar. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo: esto os digo para que no pequéis, pero que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben qué? Muchas personas en un momento determinado han escuchado hablar de la práctica del pecado, que no es más que aquella persona que se hace reincidente en un mismo pecado. Y hay personas que han llegado a perder el temor de Dios, que practica ese pecado y hasta se autojustifica y no siente que está haciendo nada malo. Tristemente, esta persona ya está muy lejos de Dios. Nosotros queremos hablar de este punto porque necesitamos tener tanto cuidado. Son tantas las voces que se están escuchando, son tantas enseñanzas erróneas que se están escuchando con respecto al pecado delante de Dios. Dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Por eso el Señor nos ha dado la herramienta para que como hijos de Dios nos aprendamos a guardar en Él y no permitir que el pecado sea el centro de nuestra vida. ¿Qué es pecar? Es cometer cualquier cosa que vaya contrario a Dios, infringir las leyes divinas. En el libro de Primera de Juan capítulo 3 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí estamos viendo que la Biblia habla de aquella persona que ha hecho del pecado un hábito, que todos los días ha caído en ese pecado constantemente. Y dice la palabra aquí que aquella persona que practique pecado es del diablo. Pero aquel que en un momento determinado, que ama a Dios, que sirve a Dios, falló, hoy Dios te dice: si tú fallaste, arrepiéntete, pide perdón, reconoce tu pecado y apártate. Y literalmente alcanzas misericordia. Tú que por mucho tiempo, en un momento determinado de tu vida, le fallaste a Dios, pero hay algo que está atacando tu conciencia, diciéndote todos los días que Dios no te va a perdonar. Hoy Dios te dice: levántate,
porque cuando tú reconoces tu pecado, automáticamente el perdón de Dios te arropa. Es tiempo de levantarte, de no dejar que el enemigo constantemente maltrate tus emociones, haciéndote sentir que no has recibido perdón. En el momento uno, en donde confesaste, la mano de Dios te levanta. ¿En qué fallaste? ¿En qué lugar de tu vida? Hoy Dios te dice solo, no lo vuelvas a cometer más. Jesús le dijo a la mujer, a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La querían condenar, pero Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Señor nos está llamando como sus hijos en estos tiempos en donde el pecado se está haciendo algo habitual en muchas vidas, que no caigamos en ese flagelo, que nos guardemos para Él, que no practiquemos el pecado, porque literalmente nuestro nombre es quitado del libro de la vida. Somos llamados hijos del diablo si practicamos el pecado. Aquí lo vimos en 1 de Juan 3, capítulo 8. Pero el Señor dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. El Señor quiere que el temor y el reverente respeto hacia Él cada día crezca. Tú que quizás en un momento determinado has practicado el pecado, desde hoy el Señor te dice, apártate, reconoce tu condición, reconoce que estás mal. Y una vez te aparta, también Dios te va a perdonar. Pero es necesario que no andemos por la vida pensando de que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos de abrazarnos a la promesa de Dios. No permitir que el diablo nos engañe, ni que nuestra conciencia se endurezca, sino más bien decirle y rendirnos a Dios, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Qué lindo sentir cuando el perdón de Dios te abraza, cuando Dios te dice, ya no te culpes de aquello que yo te perdoné, cuando Dios te dice, estoy ahí para levantarte de nuevo, vamos, levántate. No deje que el acusador venga a tocar la puerta tuya, la puerta de tu corazón, para que siempre vivas en esa tristeza y en ese sinsabor de sentir que Dios no te ha perdonado. Aunque Dios no da pie para que pequemos, pero Él dice que la simiente de pecado está en nosotros. Pero la misericordia de Dios se extiende a través de la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Esta es la reflexión de hoy, en donde queremos pedirle al Señor que nos ayude a poder permanecer, caminar, fluir en esa atmósfera de misericordia. Vamos a abrazarnos de Dios, buscar su rostro y permitir que Él sea el centro de nuestra vida y que nosotros dependamos en cada acción de Él. Vamos adelante. Amigo, tú también puedes salir de esas garras de ese enemigo que solo quiere turbarte, confundirte y acusarte. Solo tienes que decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy has hecho esta oración, déjame decirte que ha pasado de muerte a vida. Busca un lugar donde congregarte. Y tú, Iglesia de Cristo, vamos a seguir adelante en Dios. Vamos a caminar en sus designios y sobre todo vamos a dejar de pecar. Recuerden, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra única y última parada. Shalom, shalom. Dios te bendiga, Iglesia. Apocalipsis 3:8.